Una excepción es una situación que surge cuando un programa se ejecuta y durante la cual no es posible continuar el flujo normal del programa. El sistema SAP, desde su versión ABAP 6.10, presentó un nuevo concepto de excepción de objetos ABAP de manera paralela al concepto existente en aquel momento y basado en la variable del sistema SY sub RC. Las excepciones y el tratamiento de excepciones se basan ahora en clases, y este nuevo concepto de excepción de objetos ABAP amplió la manera clásica de tratar excepciones con SY sub RC. En el nuevo concepto, una excepción se representa con un objeto de excepción. Un objeto de excepción es una instancia de una clase de excepción y los valores de los atributos del objeto de excepción contienen información sobre la situación del error correspondiente. La emisión o el levantamiento de una excepción basada en clases normalmente significa instanciar una clase de excepción y fijar los atributos. La gestión de una excepción basada en clases implica la evaluación del objeto de excepción y sus valores de atributos. Las excepciones basadas en clases se emiten con la sentencia raise exception o por parte del entorno de tiempo de ejecución y se intercepta y trata con la estructura try, catch and try. Tenemos una jerarquía de clases de excepciones, clases estándar definidas en el sistema, clases que podemos utilizar. Todas las clases de excepción derivan de la clase de excepción cxroot, concepto importante a tener en cuenta. Las excepciones en ABAP se subdividen en tres grupos que engloban todos los posibles tipos de excepción. Realmente los grupos son representados por tres subclases de la clase cxroot. Las tres subclases son cxNoCheck, cxDynamicCheck y cxStaticCheck, que engloban los posibles tipos de excepciones. Según el grupo al que pertenece una excepción determinada, se trata de manera diferente por la verificación de sintaxis y el entorno de tiempo de ejecución. Con la verificación de sintaxis nos referimos al compilador. Primero, si las excepciones que se definen usan subclases de la clase cxNoCheck, entonces no deben ser declaradas explícitamente en la interfaz del procedimiento. La clase y sus subclases cxNoCheck se declaran y se propagan siempre. Si las excepciones que se definen usan subclases de la clase cxDynamicCheck y se propagan por un procedimiento, deben ser declaradas explícitamente en la interfaz del procedimiento. Sin embargo, el compilador de sintaxis no comprueba de forma estática la verificación de sintaxis, pero está comprobada de forma dinámica en el momento en el que una excepción de ese tipo se propaga desde el mismo procedimiento. Si las excepciones que se definen usan subclases de la clase cxStaticCheck y se propagan por un procedimiento, como puede ser módulo de funciones, método de una clase, entonces deben ser declaradas explícitamente en la interfaz del procedimiento. El compilador de sintaxis comprueba si todas las excepciones de forma estática provocadas en el procedimiento utilizan raise exception o que todas las excepciones declaradas en las interfaces de los procedimientos que llaman son manejados con catch para capturar la excepción. Si no lo son, la comprobación de sintaxis emite una advertencia. El grupo predeterminado es cxStaticCheck, que garantiza una verificación de sintaxis y una máxima estabilidad en los programas. Los otros grupos solo se deben utilizar en casos especiales. Prácticamente lo que iremos a utilizar serán definiciones de las clases de excepción que heredan de la clase cxStaticCheck conforme a las buenas prácticas. Por último, es posible definir clases de excepción, pero el sistema ya incluye un rango de clases de excepción predefinidas, particularmente para las excepciones en el entorno de tiempo de ejecución. Generalmente las clases de excepción se crean globalmente, pero también se pueden definir en clases de excepción local dentro de una lógica de programación o en los componentes locales de una clase global. Las nomenclaturas por los nombres de las clases de excepción global estándar, como hemos visto en la jerarquía de clases de excepciones, siempre comienzan con el prefijo cx-. Para las clases estándar ya definidas en el sistema, SAP recomienda comenzar los nombres de las clases de excepción definidas por el cliente, es decir, por nosotros, con lcx-, para las clases de excepción locales y con zcx-, para las clases de excepción globales. Y terminamos aquí esta sesión introductoria sobre los conceptos de las excepciones basadas en clases en ABAP.